Empezamos cuando quieras tú empezar a grabar. Buenas tardes, aquí desde España, pero buenos días en varios lugares de América Latina. Hoy tenemos la oportunidad de contar con el hermano Víctor Portes de Puerto Rico. Él es un hermano muy activo y trabajador vamos a decir, en los grupos que hay en Puerto Rico, en la Sociedad Teosófica de Puerto Rico. Fue presidente de la rama Voz del Silencio. Y su actividad, desde que yo lo conozco, porque nos hemos visto algunas veces cuando he ido a Puerto Rico, siempre ha sido de una labor y una entrega constante. En esta ocasión tenemos la oportunidad de escucharlo y le agradecemos mucho que haya aceptado la invitación para las conferencias de los domingos. Muchas gracias, Víctor, y adelante, es tuyo el micrófono. Bien, muchísimas gracias a Isaac y a todos los que han sacado de su valioso tiempo, ¿verdad?, para escuchar y compartir estas ideas. Ojalá que podamos sacar de este tiempo algo que les pueda ser de gran utilidad, tanto para ustedes como para las personas con quienes ustedes conviven. El año pasado, más o menos a mediados del año pasado, a mí me llegó un correo de estos grupos teosóficos en donde se exponen algunos temas. En ese correo, bastante breve, pero impresionante, había un diálogo muy corto entre un estudiante y un instructor. El estudiante le estaba preguntando al instructor sobre las técnicas para salir en cuerpo astral y de qué manera, ¿verdad?, podía aprovechar la ocasión, ¿verdad?, para maximizar la experiencia. El instructor, ni corto ni perezoso, le dijo: mira, esto, esto no es parte de las prioridades en el sendero teosófico. En el sendero teosófico tenemos otras prioridades. Escúchame bien, ¿cuáles son estas prioridades para que te enfoques en esto y le dediques más tiempo a esto? La primera de todas las prioridades es llegar a realizar el conocimiento de sí mismo. Es decir, llegar al tope de la cima en lo concerniente al conocimiento de sí mismo. En la segunda de las prioridades es ayudar a la humanidad a desarrollar el punto de vista ético y el discernimiento espiritual. Y la tercera de las prioridades en el sendero teosófico es tratar de comprender al máximo las leyes del universo como un proceso trascendente. Y yo dije, wow, este estudiante debió haber salido tambaleante, mareado, con náuseas, etcétera, ya que su perspectiva se la voltearon completamente. En realidad, hay muchos estudiantes en teosofía que andan detrás de experiencias fenoménicas y cosas fantásticas. Sin embargo, con el tiempo, vemos que no conducen a nada. Cuando vi estas experiencias, o mejor dicho, estas prioridades, ¿verdad?, en este orden, decidí comenzar a buscar información. Y wow, la verdad es que hay un montón de información que conducen a la confusión, conducen a la pérdida de tiempo, etcétera, etcétera. Ya que en el área del conocimiento de sí mismo existen muchas corrientes, muchos autores y muchas teorías. Teorías científicas, teorías médico-biológicas, teorías probablemente genéticas, neurológicas, otras que son de tipo social, histórico y político, etcétera, etcétera. Así que el conocimiento de sí mismo se convierte en un verdadero enigma, en un rompecabezas, en algo totalmente misterioso. En ese sentido, realizar el conocimiento de sí mismo implica una tarea muy personal
Cada quien tiene que descubrirlo de alguna manera y la literatura teosófica nos presenta varias opciones. Y vamos a hablar brevemente sobre una de ellas. La otra parte, la del desarrollo ético y el discernimiento espiritual, pues a mí me llamó bastante la atención porque estudiando los escritos de Blavatsky, sobre todo ya al final de su vida, vi en alguna parte, que no recuerdo exactamente dónde, donde ella se lamentaba de no haberle dedicado más tiempo y haberle dedicado más énfasis a la parte de la enseñanza de la ética. Y dije, wow, parece que hay algo que Blavatsky sabe que tiene una tremenda importancia y que nosotros no hemos descubierto. Así que esa segunda prioridad de descubrir lo que es la ética universal específicamente, y el discernimiento espiritual que acompaña esa ética y brindarlo, ¿verdad?, a la humanidad, es nuestra segunda prioridad como estudiantes. Finalmente, la parte que tiene que ver con la comprensión de las leyes del universo como un proceso trascendente es un verdadero, eh, eh, es una tarea titánica, no es fácil. La verdad es que hay mucha información muy técnica, información compleja, información que conlleva mucho análisis y mucha preparación quizás para asimilarla, pero Blavatsky en ese sentido tiene el mérito de que nos brinda mucha data interesante sobre lo que es el proceso de las leyes del universo externa e interna. O sea, cómo se manifiestan en el universo externo y cómo se manifiestan en el universo interno. Cuando comencé a buscar información, las fuentes eran muy diversas. Quise bueno, buscarlas desde el punto de vista religioso, filosófico, etcétera, etcétera. Y decidí tomar una sola fuente. Decidí acudir a un amigo para que ese amigo, ¿verdad?, me hablara sobre el proceso del conocimiento de sí mismo, sobre la ética, ¿verdad?, y sobre las leyes del universo como proceso. Y ese amigo, al cual ustedes conocen, pues me dio una data interesante que me gustaría compartir con ustedes. Ese amigo es el hermano William Q. George, quien fue uno de los fundadores originales. Y me encontré con algunas cositas muy interesantes que les voy a compartir. Vámonos con el conocimiento de sí mismo en primer lugar. Buscando, ¿verdad?, información, inicialmente me encontré con un artículo de un señor de nombre Krista Umhart. Eso está en la página de la Sociedad Teosófica de Argentina, de la revista El Teósofo. El artículo se titula Teosofía, un sendero de autodescubrimiento. Y dice el señor Krista, dice que aunque por un lado se nos anima a estudiar y a aprender, por otro lado los maestros han dicho que una de las tareas más difíciles en el camino es desaprender. ¿Desaprender qué? Significa que debemos desaprender u olvidar todos nuestros conocimientos e información adquiridos. ¿O significa desaprender las informaciones, convicciones y creencias que hemos formado a base de este conocimiento y a la cultura general que hemos comenzado a tomar como una norma? Es interesante, es un punto de partida que es difícil de pasar por alto, porque para lograr de alguna manera en comprendernos a nosotros mismos, hay un montón de cosas que debemos desaprender, ¿ok? Y la clave de desaprender es una de las más importantes que encontramos en teosofía. Desafortunadamente no se abunda mucho, pero hay mucho más que desaprender que de aprender. En el artículo
Estudios Teosóficos de William Q. George nos dice, estudia todas las escrituras próximas y lejanas, adora todas las imágenes y los santos de la tierra. Pero si no estudias quién eres y lo que eres, todos tus amplios estudios serán vanos. Wow. Si no estudias quién eres y lo que eres, todos tus amplios estudios serán vanos. Eso es difícil de pasar por alto, muy, muy, muy difícil. Y dije, bueno, déjame ver qué quiere decir el hermano George en ese sentido. Y me encontré con unas pautas, son 11 pautas, perdón, 14 pautas, que quiero compartirlas con ustedes. Les pido por favor un poquito de paciencia, ya que el tiempo está en nuestra contra. Sin embargo, estas pautas las podemos encontrar en un artículo que se llama Reflexiones en el Sendero del Verdadero Teósofo. Y lo firma un tal místico americano, ¿ok? Aparece en la revista Paz en el 86 y 87 en agosto, octubre y febrero. Y dice lo siguiente, la número 1. En cualquier cosa, el sendero de la paz interior consiste en conformarse al placer y a la disposición de la voluntad divina. Aquellos que quieren que las cosas ocurran según su imaginación no logran saber esto y por lo tanto conducen una vida ardua y amargada, siempre inquietos y alterados, incapaces de recorrer el sendero de la paz. Ok, ese es un punto de vista, una idea muy, muy interesante. Dice que el sendero de la paz interior consiste en conformarse a la disposición de la voluntad divina y al placer que eso trae. Oigan este punto. Yo compartía con algunos estudiantes el miércoles pasado, durante muchos años, esta idea totalmente falsa y que me la encuentro de nuevo, ¿verdad? En labios del hermano George. Dice lo siguiente. Alguien que pretendía enseñar los misterios dijo, me hace falta un lugar ameno y un medio ambiente hermoso, ¿verdad? Entre comillas. Se cierran las comillas. El verdadero teósofo, dice William, no esperará algo por el estilo, ya sea antes de enseñar o de aprender. Siendo esto último, o sea, aprender, lo que se solicita primero. Tal vez lo anterior sea agradable, pero si la inspiración divina solo llega bajo dichas condiciones, entonces lo divino se halla muy lejos de la mayoría de nosotros. Un individuo puede ser un factor para el bien o enseñar cómo acercarse al sendero. Solo se olvida sus entornos, esforzándose por embellecer e iluminar los ajenos. El esfuerzo debe dirigirse al bien de los demás y no a la gratificación de nuestros sentidos o al amor por lo agradable y lo placentero. No sé si la idea está clara, pero durante mucho tiempo, en el inicio de estos estudios, a mí y al igual que otros compañeros se nos había enseñado en una escuela, ¿verdad?, que estaba de moda, que para dedicarse a lo espiritual había que desarrollar lo económico primero, porque si uno no resolvía, ¿verdad?, el problema económico, era difícil dedicarle tiempo a lo espiritual. Realmente era una broma, pero una broma de mal gusto. Dice George, el hermano William Q. George, en la tercera pauta, dice que si prestas atención al ser personal, es decir, a la personalidad, al yo inferior, es cierto que derrotará tus objetivos y metas, especialmente si se dirigen a lo oculto. A veces le dedicamos mucha atención durante el día al yo personal y lo que hacemos es que lo fortalecemos y esto nos desvía
de nuestros propósitos. Seguimos. Dice, oh hombre, si piensas que por el simple hecho de haber obtenido una porción del conocimiento oculto, esto te da derecho de aislarte del resto de la humanidad, eso no es así. Si has obtenido el verdadero saber, esto te obliga a relacionarte con los seres humanos, no solo a medio camino, sino mucho más, buscándolos. No te induce a retirarte, sino a buscar el contacto, sumergiéndote en la miseria y el dolor del mundo, esforzándote por disminuir la carga de alguna alma que está luchando. Entonces, usa tu palabra aliviadora si no tienes otro recurso. Y el místico, por supuesto, no posee mucho más. Nosotros pensamos muchas veces que progresamos si nos vamos al bosque, a la montaña, al retiro, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y pensamos que en el aislamiento está el progreso. Los teósofos de la primera generación no pensaban de la misma manera. Oigan esto que dice George. No desees la fama, el aplauso ni la riqueza. En el retiro eres desconocido. Sin fama, quedas tranquilo en tu reclusión. Así puedes caminar por la amplia superficie terrestre, realizando tu deber según se te ordenó y sin ser reconocido. Esto es muy importante, ya que tan pronto nosotros anunciamos de alguna manera que estamos metidos en estos estudios, quizás con el deseo, ¿verdad?, de buscar cierta prominencia, nos vamos a encontrar con muchos obstáculos que vienen con la fama. Hay mucha gente que no le gusta la teosofía y por supuesto la teosofía va a crear problemas o le va a crear muchos problemas a personas que tienen un punto de vista contrario, sin mencionar de institución alguna. Dice George que la eliminación de una clase de alimento en tu dieta, y no menciona qué clase de alimento, no abrirá en sí los portales sellados. Si esto contuviera la clave, es decir, la eliminación de ciertos alimentos, las bestias del campo serían seres sabios y un profundo místico, como pudo haber sido Nabucodonosor, después de haber vivido en la selva como un animal. Le dejo a su imaginación a qué se refiere la eliminación de ciertos alimentos como una idea que eso va a crear la apertura de ciertos portales, perdón. Dice George también que la verdad más grande con frecuencia está a la vista o queda velada en los contrarios. Se ha esparcido la impresión según la cual el adepto o el místico de alto nivel han alcanzado su grado abandonando la asociación con sus prójimos o rechazando la unión del matrimonio. Según las creencias de maestros muy sabios, todos los seres que se han elevado a los grados iniciáticos más altos pasaron alguna vez por el estado matrimonial. Muchos hombres, fracasando en sus pruebas, lo atribuyeron al casamiento, precisamente como el otro cobarde, Adán, que después de haber sido el primer transgresor, exclamó, fue Eva, ella fue quien tuvo la culpa. Este es otro, hablando del conocimiento de sí mismo, un punto que trae George, que realmente da risa y a la vez dan ganas de llorar, porque he escuchado un montón de veces, muchísimas veces, que el matrimonio es un obstáculo, que se necesita el celibato, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, dice que los grandes adeptos y los místicos no pasaron por ahí y simple y sencillamente jamás abandonaron la asociación con sus prójimos
ni tampoco rechazaron la unión con la unión matrimonial. Seguimos. Dice George, sé paciente, sé bondadoso y sé sabio, porque tal vez en el próximo momento de la vida, la luz puede brillar sobre tu compañero, descubriendo que solo eres un ciego que declara poder ver. Recuerda que nada posees en este mundo. Tu esposa es solo un don y tus hijos son un préstamo. Todo el resto se te proporciona mientras lo uses con cordura. Tu cuerpo no te pertenece. La naturaleza lo reclama como su propiedad. ¿No crees, oh hombre, que es lo máximo de la arrogancia juzgar a cualquier otra cosa creada mientras tú, un pordiosero, andas con un vestuario prestado? Ese es un punto de vista, ¿verdad? Muy interesante, de que todo lo que tenemos es prestado. No somos dueños de nada, absolutamente de nada. Vámonos con el 9 y vamos a concluir con el 10, aunque son 15 puntos. Los voy a dejar los demás para que ustedes los investiguen, ¿verdad? Se los voy a dejar como una tarea. Dice en el punto 9 el hermano George, ¿te gustaría tener riqueza y hablar del bien que harías con ella? Es decir, sacarse la loto o algo por el estilo. Sin embargo, ¿m? Con las riquezas te perderías en tales condiciones. Es muy probable que ahora seas rico, ¿verdad? Como siempre lo serás. Por lo tanto, si lo eres, desea hacer el bien con lo que tienes y hazlo. Si nada tienes, sabes que es lo mejor y lo más prudente para ti. Así como murmuras y te quejas, descubrirás también que aquel, como dice la Biblia, que no tiene, se le quitará incluso lo que tiene. Esto parece contradictorio, sin embargo está en perfecta armonía. El trabajo en la vida y en lo oculto es similar, siendo todo el resultado de esfuerzo y voluntad. No eres tan insensato, no seas tan insensato como para creer ser elevado al cielo, como ocurrió con el profeta de antaño. Sin embargo, esperas realmente que llegue alguien que te empuje hacia eso. Realmente ambas condiciones de pobreza y de riqueza son situaciones temporales y dependen siempre de uno mismo. Voy a terminar con el último punto, que dice de manera muy breve: si deseas trabajar por el bien del mundo, sería insensato que incluyeras a todos, o sea, a la misma vez en tus esfuerzos. Si puedes ayudar a elevar, aunque sea una alma, una sola, o enseñarle, este es un buen comienzo. Entonces, más se le dará a muchos. Qué interesante este punto de vista. A veces es preferible trabajar con una sola persona, con un solo estudiante, y elevarlo para que ese estudiante, esa persona, ¿verdad?, pueda hacer el trabajo de muchos. Voy a dejarlo hasta acá. Recuerden que el artículo se titula Reflexiones en el sendero del verdadero teósofo. Quiero terminar estas pautas de trabajo con una fábula que no sé si ustedes le encontrarán algún sentido, pero quería encontrarle el lado humorístico a estas palabras tan duras, que se titula La lechera. Dice lo siguiente: érase una vez una joven campesina que salió al mercado a vender un cántaro lleno de leche. Por el camino iba pensando qué haría con las ganancias. Decía ella: con el dinero que gane, compraré 200 huevos. Los huevos me darán hermosos pollitos que venderá al mejor precio. Y con ese dinero compraré un cerdito. Y cuando lo venda, el cerdito,
me compraré el vestido más hermoso del pueblo. Tan ensimismada, tan distraída iba la joven que no vio una piedra en el camino y tropezó. El cántaro cayó al suelo, haciéndose añicos. Adiós a la leche, adiós a los huevos, adiós a los pollitos, adiós al cerdito y adiós al maravilloso vestido con los que había soñado. Esto, si ustedes creen que esto tiene que ver algo con el conocimiento de sí mismo, pues los felicito. Eh, realmente esto nos ocurre con más frecuencia de lo que uno se imagina. Vámonos ahora al segundo punto, y creo que el tiempo, ¿verdad?, me está ayudando. El segundo punto tiene que ver con el desarrollo de la ética, ¿verdad? La ayuda a la humanidad con el desarrollo de la visión ética y el discernimiento espiritual. Blavatsky, en uno de los mensajes, el quinto mensaje de los teósofos americanos, decía lo siguiente: la ética de la teosofía es más importante que cualquier divulgación de leyes y hechos psíquicos. Estos últimos, o sea, los hechos psíquicos, se refieren enteramente a la parte material y evanescente del hombre septenario. Pero la ética se hunde, ¿ok? Y se apodera del hombre real, el ego reencarnante. Somos exteriormente criaturas de un solo día. Dentro somos eternos. Ahí ustedes pueden ver, hablaba aquí hablando del tema de la ética de una manera muy interesante, que es difícil de pasar por alto y que debemos, ¿verdad?, tratar de entender por qué la ética, tanto individual como colectiva, tiene esa importancia que Blavatsky le dio. El hermano George, en un artículo titulado La teosofía práctica, dice lo siguiente. Escuchen esto y le pido un poco de paciencia. Este es más corto. Dice el hermano: la ética de la vida que Jesús expuso no difiere a la teosófica, cuyas doctrinas contienen un poder estimulante que está ausente en los sistemas cristianos y en aquellos que exigen que un ser humano sea bueno solo por la virtud misma. No es fácil practicar la virtud por la simple razón de que esto es lo que deberíamos hacer, pues el deseo por la recompensa está inherente en la humanidad y es el reflejo de la ley evolutiva que conduce al universo en constante ascenso hacia puntos superiores de desarrollo. Al leer los mandamientos de Jesús de poner la otra mejilla al ofensor, de no resistir el mal, de perdonar sin reservas y no preocuparse por el mañana, cuando uno ve eso, uno se detiene. Luego piensa que tal canon, o sea, que tal mandamiento, tal propuesta es totalmente utópica y que si eso se poniera en práctica, subvertiría a la sociedad, es decir, crearía un conflicto social. Esto lo sostienen autoridades, ¿verdad? Autoridades de las mismas iglesias cristianas, y también esto se ve en la experiencia diaria. Una vez llegó un gran obispo a decir que ningún estado puede existir bajo ese sistema, bajo esas normas. Sin embargo, la doctrina teosófica nos convence de que la ley moral debe obedecerse. Si solo nos fijamos en el lado egoísta, constatamos que cuando las personas se persuaden de que el mal perpetrado en esta vida será castigado seguramente en otra reencarnación, titubean, ¿ok?, en continuar viviendo de modo negligente como si existieran solo para sí mismos. Entonces, la teosofía práctica
debe entrar en cada detalle de la vida, en nuestras relaciones humanas y en nuestra propia disciplina. Nos recuerda que deberíamos ser más críticos hacia nosotros que a los demás y que debemos ayudar a todos si queremos recibir ayuda. Así el teósofo evita la acusación de egoísta, dado que éste no existe para sí, o sea, no vive para sí, en el deseo por acumular en futuras encarnaciones una cantidad de ayudas procedentes de los demás. Ahora, él mismo la entrega, o sea, brinda su ayuda para posteriormente hallarse en una posición más eficaz para auxiliar a la humanidad. El teósofo práctico, dice George, agrega a sus acciones caritativas en el plano material la caridad aún mayor de otorgar a su prójimo un sistema de pensamiento. Y la vida explica sus dudas mientras proporciona una razón lógica para practicar la virtud. Extingue de sus mentes un infierno que nunca podía quemar y cuyos terrores rápidamente se disuelven en la mente de los pecadores. El teósofo, ¿verdad? Enciende la lámpara de la verdad, irradiando sus rayos a lo largo del sendero del mortal, para que no solo se vean los verdaderos peligros y castigos, sino también la recompensa. Al ser civilizado, no se le puede guiar valiéndose del miedo o de la superstición, sino recurriendo a la razón, a la parte manásica, ¿verdad? En él. La teosofía, siendo no solamente práctica, sino también lógica y justa, sus doctrinas se ven destinadas a ser las de la humanidad civilizada. Con el tiempo, la teosofía desterrará las doctrinas anticuadas del teólogo y del científico, otorgando a la posteridad una religión sabiduría dotada de una base profunda y omniabarcante. Si la práctica teosófica fuese universal, los hombres salvarían su vida, como hacen hoy con frecuencia, a expensas del otro, puesto que en encarnaciones futuras ese individuo podrá ser el medio que les privará de sus vidas por 2 veces. El rico que ahora acumula sus bienes o los gasta para sí mismo no sería culpable de esto si pudiese ver que, como compensación en otra vida, sus amigos lo abandonarán y la naturaleza parecerá no sostenerlo. El teósofo práctico haría bien si siguiera la sugerencia de los maestros que se han publicado muchos años atrás. ¿Cuáles son esas sugerencias? Divulgar, explicar e ilustrar las leyes de karma y reencarnación para que entren en las vidas humanas. El ocultismo técnico y todo lo atractivo de la luz astral pueden dejarse para otros momentos. Se deben afectar los pensamientos humanos, lo cual es factible solo ahora dando estas 2 grandes leyes que no solo explican mucho, sino que poseen un poder inherente de atraer la atención por su verdad y conexión íntima con el ser humano. Finalmente, ¿verdad? Para terminar esta parte, dice George que una vez oídas, o sea, las ideas de karma y reencarnación, difícilmente se olvidan. Y aun cuando un ser se les oponga, tienen un poder misterioso de permanecer en su mente hasta que se ve obligado a aceptarlas, incluso contra su primera determinación. Todos valoran la justicia y la exacta justicia del karma cautiva, incluso a quien es tan desafortunado que está pasando por un intenso castigo. Sin embargo, si él, o sea, el que está pasando por un intenso castigo, aun cuando ignore la justicia,
hace el bien para producir buen karma, esto será positivo porque renacerá en condiciones favorables para el surgimiento de una intención altruista. Así que enseña, estas son palabras de los maestros, enseña, predica y practica esta buena ley para el beneficio del mundo, tal como lo hacen todos los budas. Esto apareció, ¿verdad?, en el 1890 en la revista Paz de Julio, filmado por Quillan. Vamos entonces a hacer otra parábola que, no sé, quizá ustedes encuentren algún sentido con respecto a la parte ética, karma, reencarnación y discernimiento. La parábola se titula El caballo y el asno. Dice, un hombre tenía un caballo y un asno. Un día en que iban a la ciudad con los fardos cargados, el asno se sintió muy cansado y pidió ayuda al caballo. Pero el caballo se hizo el sordo y siguieron el camino. Una hora después, el asno se desplomó sin fuerzas. Entonces, el dueño echó toda la carga del asno y al propio asno encima del caballo. Dijo el caballo, debí haber ayudado al asno cuando me lo pidió. Ahora no tendría que llevar tanto peso. Y probablemente dijo una palabra que no creo que deba decirla en este foro. Bien, vámonos entonces para la tercera y última parte. Le pido por favor un poquito de paciencia. Los que están agotados, que beban un poco de agua, un poco de café o de té, porque esta parte es la más dura y es la más quizás problemática, porque le está diciendo al estudiante, mira, en vez de estar pensando en el astral y en este tipo de cosas, trata de comprender las leyes del universo como proceso trascendente y mira cómo esas leyes del universo trabajan dentro de ti, ¿verdad? Y fuera de ti. Así que vamos a ver finalmente tres leyes. Tres leyes que les pido un poquito de paciencia porque resulta difícil abordarlas, manejarlas. La primera tiene que ver con el proceso de la evolución, visto desde el punto de vista de la teosofía. La segunda con el tema de los anillos, las rondas y el oscurecimiento. Y vamos a ver finalmente, ¿verdad?, dentro de estas leyes, el misterio y destino de la luna. Tres ideas que tienen que ver con las leyes del universo como proceso trascendente. Así que les pido un poquito de paciencia y vamos a ver el tema de la evolución. La evolución, desde el punto de vista teosófico, evolución es el más apropiado para tratar la génesis de la humanidad y de las cosas, pues representa aquel proceso considerado muy a menudo en los libros antiguos de los cuales se han extraído las doctrinas de la religión sabiduría. En el Bhagavad Gita, Krishna dice lo siguiente: al comienzo del día de Brahma, todas las cosas emergen del principio no desarrollado, mientras que al llegar la noche de Brahma, se resuelve nuevamente en este. ¿Ok? Cierro la cita. Y tal proceso continúa de edad en edad. Lo que antecede corresponde exactamente a la definición de la palabra evolución en nuestros vocabularios, según los cuales es un proceso de aparición o un desarrollo. Los días y las noches de Brahma son periodos inmensos durante los cuales la evolución procede. El día, entre comillas, representa la manifestación de las cosas, mientras la noche, entre comillas, es su periódico absorbimiento en el absoluto. Si todo es fruto de la evolución, la palabra creación
se puede aplicar correctamente solo a alguna combinación de cosas ya existentes, ¿ok? En cuanto a la materia primordial o la base, la cual no puede ser creada. La evolución es el fundamento del sistema teosófico, según la cual toda cosa existe ya en esencia, pero de vez en cuando aparece o se desarrolla en armonía con la ley inherente del absoluto. Entonces, la siguiente pregunta que nos haríamos espontáneamente es, ¿cuál es esta ley inherente del absoluto? No obstante, no conocemos y no podemos conocer el absoluto, tenemos una cantidad suficiente de informaciones que nos permiten llegar a la conclusión según la cual su ley inherente es una periódica aparición desde el punto subjetivo hacia el objetivo y su retorno al primer grado, continuando este proceso incesantemente en el mundo material. El surgir del sol y su puesta, o sea, ¿verdad? Cuando el sol ilustra la influencia de esta ley de manera más apropiada que los objetos naturales. Como Blavatsky dice, el sol sube del estado subjetivo para nosotros, retornando allí al llegar la noche y permaneciendo en el mundo objetivo durante el día, sustituyendo el término lugar o sitio con estado, entre comillas, como deberíamos hacer en realidad cuando tratamos de delinear correspondencia entre los mundos y llamando absoluto lo que anteriormente era el sol. Así tendremos una imagen perfecta, pues el absoluto sube sobre el horizonte de la conciencia desde el estado subjetivo y se acuesta de nuevo para ella llegar de la noche, o sea, la noche de Brahma. Dicha ley de periodicidad, equivale a la de los ciclos, que como veremos, gobiernan en toda esfera de la naturaleza. ¿Ok? Hasta aquí esta parte de la evolución. Y yo me pregunto, ¿verdad? ¿Qué sabemos de la evolución? Como ley, como proceso. ¿Hasta dónde podemos explicar de manera sencilla lo que es la evolución como ley del universo y como proceso trascendente? Vamos al penúltimo tema y ya estamos cerrando. Por favor, le pido un poquito de paciencia. Tengo el tiempo encima. Y hay otro artículo que se titula Los anillos, las rondas y el oscurecimiento, escrito en 1892. Esto es como respuesta al joven aquel que preguntaba sobre fenómenos psíquicos como algo realmente trascendente, algo importante. Dice que en un artículo titulado La evolución, ¿verdad? En la revista Paz del 1892, surgió una pregunta. Si nos transferimos al próximo planeta de nuestra cadena, ¿naceremos allí ya como seres humanos o tendremos que desarrollar pasando por los minerales, las plantas, etcétera? Y responde George, los adeptos no han divulgado detalles necesarios para responder a esta pregunta, pues respecto a los otros dos planetas de nuestra cadena, tenemos solo informaciones generales. En la doctrina secreta, Blavatsky afirma claramente que la enseñanza se enfoca particularmente sobre esta Tierra, mientras los demás planetas están mencionados solo en manera alusiva, salvo por lo que concierne al gran hecho de que la oleada de vida humana pasa de este globo al próximo y así sucesivamente por la cadena. El único otro autor que cita la autoridad respecto al asunto es Sinet en su libro Budismo Esotérico, reproduciendo las cartas que los maestros de Blavatsky le enviaron. Pero sus detalladas informaciones conciernen solo a esta tierra. Por lo tanto, arriesgarnos a responder al interrogante implicaría especular.
Nadie sabe cuál sea la función exacta de los otros planetas de la cadena. Todo lo que sabemos es que la oleada de vida humana se transfiere al planeta sucesivo al final del ciclo de este. No sabemos en qué forma naceremos allí y sin duda no es una información necesaria. En cuanto a ya que muchas épocas tendrán que transcurrir antes de dejar este planeta. Por lo tanto, nos habremos olvidado de los hechos. Estas consideraciones se relacionan a otra pregunta, en la cual, ¿verdad?, se interroga si toda la familia humana, o si solo una parte de ella, se encuentra en el globo al mismo tiempo. Sobre este asunto no podemos hablar con autoridad, pero según la autora de la doctrina secreta, los adeptos enseñan que al principio aparecen 7 razas en 7 partes diferentes del globo. Esto parecería implicar que los egos en estas formas raciales provienen de otro planeta en la cadena, siendo la enseñanza bastante clara en lo que concierne al hecho de que un obscurecimiento abarca el globo cuando la raza completa lo abandona por otro. Y podemos deducir que los planetas entran en un estado de obscurecimiento si las razas que los dejaron no terminaron todas sus rondas. Como se llama la atención al asunto del obscurecimiento, comparándolo con el pralaya o la destrucción total, debemos tener en mente que un pralaya total acontece solo al cumplimiento de las 7 rondas de las 7 razas alrededor de los 7 globos. El obscurecimiento es comparable al descanso del cuerpo humano en cuanto vuelve a despertarse, mientras el pralaya total es parecido a la muerte actual del cuerpo, seguida por la entrada de su ego en estado de devachan. Este concepto concuerda con las ideas de los maestros divulgadas por Blavatsky, según las cuales el nirvana para la gran familia humana consiste en aquel largo periodo que ocurre entre la muerte total de una cadena planetaria y el nacimiento de una nueva, la cual será en el momento de aquel nuevo nacimiento el centro del principio de una forma de evolución superior. Hay otras cositas más, ¿verdad?, muy interesantes en este artículo, pero se lo vamos a dejar a ustedes de investigación y de tarea para ver si ese tema de los anillos, las rondas y el obscurecimiento les resulta de interés. Vamos a finalizar con el misterio y destino de la luna. Así se titula este artículo publicado en 1894 y dice lo siguiente: probablemente nuestra luna es el cuerpo celeste al cual el ser humano ha dedicado más atención por múltiples causas. Está cerca de nosotros, es un gran objeto que se destaca en el cielo, ilumina la noche y parece estar directamente relacionado con el ser humano y su vida. Desde siempre es el punto focal de presagios, de hechizos, de deseos, de oráculos, de adivinaciones y tradiciones. Sería difícil encontrar una escritura que no exalte a la luna. Según leemos en la Biblia cristiana, Dios mandó que el sol gobernase el día mientras que la luna a la noche. La iglesia romana representa a María, la Madre de Dios, con un niño en los brazos y de pie sobre la luna creciente. Al principio del capítulo 12 del libro Revelaciones, el Apocalipsis, leemos lo siguiente, cito: en el cielo apareció una gran maravilla, una mujer revestida con el sol y con la luna bajo sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Cierro la cita. Otras religiones, similarmente a esta hebraica moderna, otorgan a la luna una gran importancia. Aún la ciencia no puede escapar a su fascinación, pues su brillantez, su proximidad,
sus recurrentes cambios, contribuyen a llamar la atención científica. Ambos, la ciencia moderna y la antigua, observan la luz nocturna mientras recorría su órbita a nuestro alrededor. La luna regula las naciones y a sus actos religiosos y comerciales. Los días festivos religiosos se establecen considerando más el calendario lunar que el solar. Por lo tanto, todas las fiestas móviles dependen de la luna. Los calendarios rigen a los negocios en los créditos, las obligaciones y los pagos. Desde la antigüedad, el calendario, gobernado por la moción de la luna, suscitó un gran interés en el ser humano. Periódicamente, los soberanos de la tierra tratan de reformar el calendario cuando sale de su orden. La disposición actual de que los meses con 28, 29, 30 y 31 días se inventó a fin de tener un calendario que durara algunos siglos antes de que otro fuese necesario, pues la moción de la luna no genera 12 meses regulares, sino que 12 regulares y un mes pequeño de casi 6 días. Al introducir esta forma de cálculo, muchas comunidades europeas se rebelaron porque pensaban que habían perdido algunos días efectivos de vida. César, el emperador, ordenó una reforma del calendario, tratando de usar el sol, pero con el tiempo resultó en una gran confusión. El Papa Gregorio XIII ordenó la supresión de 10 días y luego descubrió que el calendario juliano tenía un error que había generado 3 días más después de cada 400 años. Una cosa bastante seria. Actualmente prevalece el año gregoriano, excepto en Rusia, pero la mayoría de fiestas y de seres humanos dependen de la luna y su moción. Al examinar los anales de la superstición, encontramos que no importando cuál lugar el sol un tiempo ocupara, la luna se lo usurpó, dejando solo una nación adoradora del Señor del día. La teosofía moderna, presentándose como la unificadora de toda religión y explicando los símbolos y las tradiciones de cada una de ellas, no escapa al misterio de la luna. Solo Blavatsky presentó una teoría respecto al satélite que nadie, aun siendo dotado de imaginación más fantástica, hubiese podido inventar. Ella nos dice que sus maestros le comunicaron dicha enseñanza, dejándonos las tareas de comprender los detalles. Pero su doctrina se mantendrá coherente bajo la investigación, si al tomarla como parte del esquema completo evolutivo que Blavatsky divulgó. Si hubiésemos pensado escapar de los sueños y los enigmas lunares, nos equivocábamos, pues aún ella declara la evidente existencia de un misterio cuando afirma que el antecedente cuerpo de la entidad, que ahora llamamos la tierra del hombre, es la luna en nuestro cielo. Esto es interesantísimo, estoy terminando. Esto solamente los que están despiertos son los que lo van a captar. Lo voy a repetir. Dice que ella declara la evidente existencia de un misterio cuando afirma que el antecedente cuerpo de la entidad, que ahora llamamos la tierra del hombre, es la luna en nuestro cielo. El primer misterio que Blavatsky declara revelar, siendo en verdad la primera en afirmarlo, es que en un remoto periodo, cuando la Tierra no existía, la Luna era un globo inhabitado. Y al morir, emitió al espacio todas sus energías, dejando solo su vehículo físico. Estas energías rodaron y condensaron la materia espacial más próxima, produciendo así nuestra Tierra. Por lo tanto, la Luna, su madre, se está dirigiendo hacia la desintegración, pero se ve obligada a rodar alrededor de su hija, es decir, esta Tierra. Lo que antecede nos ofrece el uso y la historia de la Luna.
Blavatsky sigue diciendo que la superstición, entre comillas, respecto a la influencia negativa de la luna, como la demencia, la necromancia, etcétera, que permanece en todas partes desde hace mucho tiempo, depende del hecho de que la luna, siendo un cadáver íntimamente relacionado con la Tierra, envía sobre esta última, tan próxima a ella, una corriente perjudicial de emanaciones, que cuando la gente mala y eruditas las captan, pueden emplearlas para dañar a los demás seres humanos. Luego, la autora afirma la existencia de 6 doctrinas o hechos concernientes a la luna que aún no se han revelado. Sería inútil especular sobre estos misterios porque, como la experiencia nos enseña, si las doctrinas no provienen de los adeptos, por lo general la gente común las amplía o las entrelaza con sus fantasías a los hechos y a las enseñanzas que han oído. Blavatsky, siendo mensajera de estos iniciados, explica claramente lo que acontecerá a nuestro satélite y cuál será su destino. En el primer volumen de la Doctrina Secreta, o sea, estamos hablando de la edición original de 1888, en una nota al pie de la página 155, dice lo siguiente: ambos, cito, ¿verdad? Mercurio y Venus son mucho más antiguos que la Tierra. Y antes que ésta alcance su séptima ronda, la Luna, su madre, se habrá disuelto en el aire, similarmente a lo que aconteció o no aconteció, según los casos, a las lunas, entre comillas, de los demás planetas. Pues existen algunos con diferentes lunas. Otro misterio que ningún Edipo de la astronomía ha solucionado. Cierro la cita, ¿verdad? Eso está en la Doctrina Secreta, en la página 155, en inglés. Dice George, y ya finalizo ya con esta parte, gracias, ¿verdad?, por estar pendientes. Dice George, esto es extremadamente claro en lo que concierne a nuestra luna. Pero esto suscita otro misterio respecto al tema general de las lunas. Si la correspondencia es una ley en la naturaleza, como creo firmemente, por lo tanto concordará con el hecho de que la luna, considerada como el cuerpo previo de la Tierra, tendrá que disolverse completamente en el tiempo. Puesto que la evolución procede en modo uniforme, según Blavatsky, el gradual desvanecimiento y desaparición final de la luna indicará el ascendente adelanto de nuestras razas y de la Tierra. Probablemente antes del término de nuestra sexta ronda, la de Buddhi como vehículo del espíritu, el cuerpo de la luna, que era el medio de prana y del cuerpo astral, habrá desaparecido. Muy probablemente uno de los misterios no revelados se relacionará con los empleos, es decir, los usos y los propósitos de la masa completa de materia que constituye la luna. Pero, cualesquiera que sean esos misterios, el destino de nuestro satélite se ha afirmado muy claramente para los que confían en los maestros de Blavatsky y que están dispuestos a tomar la clave de la correspondencia para abrir la cerradura de la naturaleza. Después de este golpe, ¿verdad?, tan duro al estudiante, y este estudiante quizás he sido yo muchas veces, en muchas épocas, el consejo es: olvídate de lo fenoménico, enfócate en el conocimiento de sí mismo, en tu más alto nivel, descúbrelo, búscalo, trata de descubrir los principios de lo que es la ética universal y cómo el discernimiento puede descubrir la ética y sus alcances. Y finalmente, enfócate en comprender las leyes del universo como proceso trascendente. Lo demás es cuento. Voy a terminar con una historia infantil que quizás no está relacionada con eso, a lo mejor, quizás sí, pero es para bajar un poco el estrés que este tema genera.
El cuento, la fábula, se titula La araña y el gusano. Y oigan esto, un gusano fabricaba su capullo de seda con mucha paciencia sobre una hoja de morera. Sus movimientos eran lentos, pero precisos. Entonces, una araña que pasaba por allí le dijo, pero gusano, ¿cómo puede ser tan lento, Dios mío? Me pone nerviosa. Te llevo observando desde hace un rato y en el tiempo que tú has hecho medio capullo de seda, yo hubiera tejido una extensa tela entera entre dos árboles. Y el gusano, con mucha humildad, le dice, eso es cierto, pero tus telas se rompen con el viento y los hombres las detestan. Mis capullos son mucho más resistentes y apreciados por el hombre. De hecho, con su seda se elaboran telas que duran siglos. Muchísimas gracias por su paciencia. Realmente no es fácil soportar, ¿verdad? Estas ideas dichas de esta manera, quizás debía haberla dicho de manera espontánea de la cabeza, pero gracias, muchísimas gracias. Les deseo a todos un feliz domingo. Gracias, Víctor. Exacto. Lo único que quería yo preguntar es que si admites que te pregunten, te hagan preguntas. Bueno, hay un peligro y es que yo no tengo la respuesta a todas las Bueno, preguntas. bueno, no te preocupes. Todos no tenemos las respuestas a todo. A veces hay que decir que vamos a Sí, investigarlo. vamos a ver, quizás me puedan ayudar otros hermanos, Sí, no pero te preocupes. A vamos ver, a ver. no hay ahorita. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? Te vas a salvar, yo creo, porque no aparece ninguna mano. Eso es que están bebiendo café o té. Enrique, Y una muy chiquita, solamente ves que comentaste que habías leído de Blavatsky que se lamentaba de no haber escrito más sobre ética. ¿En qué Sí, parte sí, de sí. Blavatsky viste eso? Mira, yo no recuerdo exactamente el artículo porque en una época en nuestros estudios estuvimos estudiando y analizando los últimos artículos que ella escribió. Entonces, estábamos, qué sé yo, tratando de comprender eh, en qué nivel estaba la mente de Blavatsky en sus últimos días. Y fue uno de esos artículos que realmente me sacudió. Ella lo dice varias veces, pero hay uno en particular donde ella dice que ella se arrepiente de no haberle dedicado, ¿verdad?, más énfasis a la enseñanza de la ética a los teósofos, como que algo vio ella, no sé, algo vio ella que, que dijo eso. No sé, yo me sentí aludido quizás. A lo mejor Bueno, ese gracias. consejo me tocó. Gracias. gracias, Víctor. ¿Alguien más? Ah, está Carmen, por favor. Sí, buenas tardes, saludos a todos, saludos Víctor. Carmen, buenas Mi tardes. pregunta, buenas tardes. Uh, Mi pregunta es, cuando hablaste de las leyes internas y las leyes externas, mi pregunta es, ¿son las mismas que cuando estamos hablando en relación al libro de Taimi, las leyes universales? Quería que me dijeras la diferencia o si es lo mismo. Gracias. sí, realmente son las mismas leyes, ¿verdad? También está la ley del sacrificio, que debía haber hablado sobre ella. Es una de las leyes probablemente más importantes, pero hablar de las leyes universales se toma tiempo y es compleja. Una de ellas, por ejemplo, la ley de los ciclos, que todo teósofo debiera dedicarle algún tiempo al estudio y al análisis de la ley de los ciclos, no solo cómo los ciclos funcionan en la vida individual, ¿verdad? Sino también cómo nos afecta como sociedades, como nación y probablemente
quizás como sistema solar, etcétera, etcétera. O sea, el tema de los ciclos es una sola ley dentro del conjunto de leyes del universo que abre un montón de puertas, muchísimas puertas. Es una lástima que algunos hermanos se hayan enfocado en el estudio de esas leyes, claro, con bastante éxito, en la parte económica, de cómo comprender la ley de los ciclos para generar mejores ingresos, ¿verdad? Pero solamente con la de los ciclos y la de la evolución tenemos para muchos años de estudio. Así que perdona de verdad si no puedo responder la pregunta que me has hecho. Gracias, Víctor, gracias. Me contestaste, gracias. Bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Qué milagro que no apareció Salomón. Había levantado la mano Bermari, no sé si después. A ver, Bermari. No, la verdad es que me equivoqué, iba a estar en el chat, me equivoqué, perdón, todo muy bonito. Gracias. Muy bien. Si no hay nadie más, pues vamos a cerrar nuestra actividad del día de hoy con la invocación que hacemos para cerrar las conferencias de los domingos. Les pido a todos unos segundos y repitamos todos al unísono las frases de la invocación, por favor, después de que yo mencione cada una de ellas. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh luz oculta que brilla en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo. Cada ser que se sienta uno contigo. Sepa, por lo tanto, que es uno con todo lo demás. Sepa, por lo tanto, que es uno con todos los demás. Gracias, Víctor, y esperamos. Muchísimas gracias, Víctor. Muchas gracias. Gracias.